Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. No fue en un barrio pintoresco ni en un callejón olvidado. Fue en una esquina común de la delegación Benito Juárez, a unas cuadras del Metro División del Norte, donde empezó todo. Un lugar donde los oficinistas comen deprisa y los vecinos de la zona compran lo que les alcanza después del trabajo. Los tacos de El Güero eran famosos por tres cosas: por su salsa verde que parecía napalm, por la rapidez con la que despachaban y porque abrían hasta después de la medianoche. Esa noche en particular era viernes. Yo había salido tarde de una junta y andaba con una de esas hambres que se sienten en los huesos. Había llovido un poco, el pavimento aún estaba húmedo y la banqueta olía a gasolina y pasto mojado. El tipo de noche en la que no piensas demasiado, solo buscas calor, grasa y sal. Me acerqué al puesto, que como siempre estaba montado sobre una estructura de tubos galvanizados y lona verde fosforescente. El vapor salía a chorros desde la plancha, mezclándose con el olor de la carne asada, el chorizo y la tripa. Había fila, claro, siempre había fila. A esas horas, El Güero y su ayudante, un chavo moreno y flaco que apenas hablaba, no daban abasto. Pedí 3 tacos de suadero, uno de tripa y una coca en bolsa. Me puse a un lado, cerca del bote de cebollas, observando a los demás. Un policía comiendo parado junto a su patrulla, una señora con chanclas mojadas y una pareja joven que se reía con esa risa nerviosa de los primeros meses. Todo normal, todo rutinario. Hasta que noté algo extraño. Uno de los tacos venía envuelto con una tortilla un poco más gruesa que las otras. Pensé que era por el doblez o que simplemente habían usado una tortilla distinta, pero cuando le di la primera mordida, algo me raspó el paladar. No era un hueso, no era una piedrita, era algo que no tenía que estar ahí. Lo saqué con los dedos, era una uña humana. No tenía esmalte ni estaba pintada, estaba sucia, amarillenta en la base, con restos de pellejo en un extremo. La miré por unos segundos, como si no pudiera procesar lo que era. ¿Qué chingados es esto?, le dije al Güero, levantando el taco, con la uña entre los dedos. El tipo ni siquiera paró de picar la carne. ¿Qué pasó?, dijo sin verme, como si le hablara del clima. Esto, cabrón, esto es una uña. Salió en mi taco. Entonces sí me volteó a ver, pero no con sorpresa ni preocupación. Me miró como se mira a un niño que pregunta algo incómodo en una reunión familiar. Ah, sí, a veces pasa. Es que usamos todo, joven, todo se aprovecha. ¿Cómo que todo? ¿Qué madres están usando? Los otros comensales voltearon, pero no con la alarma que yo esperaba. Un par bajó la vista, otros simplemente siguieron comiendo. Nadie dijo nada, nadie más se quejó. Mira, si quieres te doy otro, me ofreció, como si se tratara de una tortilla quemada. ¿Otro? ¿Estás pendejo o qué? No supe si fue por el tono, pero el ayudante, el flaco, dejó de mover la espátula. El Güero, en cambio, suspiró. Ya, joven, no se haga. ¿Cuántas veces ha comido aquí? Muchísimas, reconocí, sin pensar. Y apenas hoy le sale una uñita y ya quiere armarla de pedo. Me quedé callado, no por aceptación, sino por shock, porque su respuesta no tenía sentido, pero al mismo tiempo, sí. Miré el taco que ya me había tragado a la mitad. Sentí como el estómago me daba un vuelco. El sabor aún estaba en mi boca. ¿Qué carne es esta?, le pregunté, sintiendo que ya conocía la respuesta, pero necesitaba oírla. Es suadero, joven, el de siempre, lo mismo que ha comido desde hace quién sabe cuántos viernes. Pero esto... Volví a mostrarle la uña. El Güero se encogió de hombros. A veces, los proveedores mandan cosas raras. Mira, ¿quiere su dinero o qué? Me extendió un billete arrugado de 50 pesos, sin mirarme. Lo tomé, no por aceptar la situación, sino porque no quería tener ni un centavo mío ligado a ese lugar.
Me di la vuelta y caminé unos pasos. Pensé en ir con la policía, pero el patrullero seguía ahí, terminándose su taco. Me le quedé viendo. «Disculpe, oficial, acabo de encontrar una uña en mi taco». El policía me miró con calma. «¿Y qué quiere que haga?» «Pues, investigar, clausurar el puesto, no sé». «¿Tú sabes cuántas taquerías hacen cosas peores?», me respondió, sacudiendo los dedos en la bolsa de plástico para sacar el último trozo de tortilla. «Si te supieras todo lo que uno se come en la calle, no volverías a probar un taco en tu vida». «Pero ¿esto es ilegal? ¿No?». El policía se limpió las manos con su pantalón. «¿Tienes pruebas?». Saqué el pedazo de uña, ya seco, cubierto de salsa. Lo extendí en mi palma. El oficial la miró de reojo, sin acercarse. «Podría ser de cualquier cosa. Una uña de cerdo, por ejemplo». «Eso no es de cerdo». «¿Y cómo sabes? ¿Eres veterinario?». Me quedé mudo. El aire frío empezaba a colarse por el cuello de mi camisa. El policía terminó su coca y la dejó caer al bote. «Consejo de amigo. Si no quieres verte envuelto en broncas que no entiendes, mejor olvida lo que pasó». «¿De qué está hablando?». «Te estoy diciendo que te vayas a tu casa. Come otra cosa. Mañana ya se te habrá olvidado». Me alejé. Caminé varias cuadras sin rumbo. El taco me sabía a óxido. La imagen de la uña, pegada a mi lengua, me daba arcadas. Vomité en una coladera, aunque apenas salió algo. Solo bilis. Ya en casa, me senté en la cocina, mirando la bolsa de papel donde había puesto la uña. No sabía si tirarla o guardarla como prueba. Pensé en llevarla a un laboratorio, pero me pregunté, ¿quién va a analizar una uña sacada de un taco callejero? ¿Quién me creería? Pasaron los días. Volví a pasar por la esquina de El Güero, pero no me detuve. Observaba desde lejos. El puesto seguía igual, la fila igual de larga. A nadie parecía importarle. Hasta que un día me detuve. No porque quisiera comer ahí, sino porque algo me llamó la atención. Un chico se acercó al puesto con la misma hambre que yo tenía aquella noche. Lo vi morder su taco y sonreír satisfecho. Entonces, al masticar, frunció el ceño. Se llevó los dedos a la boca y sacó algo. Una uña. La miró por un segundo y luego la tiró al suelo y siguió comiendo. Mi nombre es Beto y he vivido toda mi vida en la colonia industrial, al norte de la Ciudad de México. Es un barrio viejo, de calles angostas y edificios de concreto manchado por la humedad, pero tranquilo. Todos se conocen. Las tienditas tienen décadas en el mismo lugar. Los abuelos se sientan en las banquetas con sus sillas de plástico y los niños todavía juegan en la calle con botellas vacías y cuerdas. Es un lugar donde pocas cosas cambian, o cambiaban, hasta hace poco. Todo empezó hace 3 semanas, cuando apareció un nuevo puesto de tacos. No era un local ni una fonda, solo una lona roja, una parrilla y un cilindro de gas estacionado a un costado de la banqueta, justo frente al mercado viejo, donde antes vendían plantas medicinales. Lo curioso no era solo lo improvisado del lugar, sino el precio. «Tacos a $1, joven. A $1», decía el letrero, escrito con plumón negro sobre cartulina fosforescente. Al principio pensamos que era una broma, hasta que uno de los chavos del taller mecánico de la esquina, el Jona, compró 5. «Están pasados de lanza», dijo. «Tienen de suadero, de tripa, de lengua, y sí traen carne. No son de soya ni de pellejo, eso bastó». Al día siguiente ya había fila. No exagero cuando digo que el puesto se volvió el más concurrido de la colonia. Desde las 7 de la noche hasta la medianoche, una fila larga doblaba la esquina. A veces venía gente de otras colonias. Muchos decían que habían visto el lugar en TikTok o en una historia de Instagram. «Los tacos más baratos del país», les decían. Yo tardé en probarlos, no por desconfiado, sino por costumbre. Siempre he comido en la taquería de Don Lencho, justo frente a mi casa. Pero un viernes, después de unas chelas con los del equipo de fútbol, me dio hambre y crucé. Eran las 11 de la noche.
El humo de la plancha flotaba en el aire como neblina espesa y el olor a carne asada, grasa y cebolla me atrapó. 5 de tripa, con todo, le dije al taquero. Era un tipo delgado, de tez quemada, con una gorra vieja y un delantal blanco percudido. No hablaba mucho, tenía los ojos apagados, como si estuviera cansado o triste. Me sirvió los tacos rápido. La carne chisporroteaba sobre la plancha. Les puso cebolla, cilantro y una salsita verde que olía fuerte. Los tacos sabían bien. No diré que eran los mejores del mundo, pero por un peso estaban más que decentes. No me pasó nada esa noche. Ni dolor de estómago ni diarrea. Nada. De hecho, me sentí ligero, como si no hubiera comido nada. Pero algo sí me llamó la atención. Alrededor del puesto había un grupo de cholos, ya grandes, como de 40-45 años. No pedían tacos, solo miraban. Algunos fumaban, otros jugaban cartas sobre una caja de refrescos. Pero todos vigilaban, como si fueran parte del puesto, pero no trabajaran. Era raro, no encajaban. Pasaron los días y el puesto siguió creciendo. Pusieron luces LED, una bocina con reggaetón y más opciones. Gringas, volcanes, hasta mulitas. Todo a un peso. Pero entonces comenzó lo raro de verdad. A los pocos días, la señora Chayito, una de las clientas frecuentes, terminó en el hospital. Vomitaba sin parar. Luego, el hijo del tendero de la esquina tuvo una infección que le reventó el hígado. Después, una señora embarazada perdió al bebé. Todos habían comido ahí, todos. Pero en la colonia nadie decía nada, ni siquiera los familiares. Era como si nadie quisiera acusar al puesto. Incluso cuando una noche los de Protección Civil llegaron con patrullas y clausuraron el lugar por vender carne sin refrigerar, el puesto volvió a abrir al día siguiente en el mismo lugar como si nada hubiera pasado. Algo no cuadraba. ¿Cómo era posible que la gente enfermara así y aún así siguieran yendo? ¿Cómo podía un taco costar menos que una tortilla? Decidí investigar por mi cuenta. Una noche me quedé observando el puesto desde la otra esquina, dentro de mi coche, con las luces apagadas. Eran cerca de la 1 de la madrugada. Ya no había clientes, solo el taquero, limpiando la plancha. Pero entonces llegó una camioneta negra, sin placas, de esas blindadas que solo ves en las noticias. Se bajaron 3 hombres. Uno de ellos llevaba una bata quirúrgica, blanca, completamente limpia. Los otros 2 cargaban hieleras grandes, como las que usan los pescadores. El de la bata no saludó, solo señaló la hielera y el taquero la metió en la hielera del puesto. No vi bien lo que traía, pero no era carne común, era otra cosa. El taquero ni siquiera miró el contenido, solo asintió con la cabeza, como si ya supiera qué era. Ese mismo día se enfermó el sobrino del panadero. Le salió sangre de los ojos. Murió a las pocas horas. Fui con don Lencho, mi taquero de siempre. Le conté todo. Me miró fijo, en silencio. Después de unos segundos, me dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. No preguntes, Beto. No es carne, y no es un negocio, es un mensaje. Me lo dijo sin titubear, como si ya lo supiera desde el principio. Los que están detrás no quieren dinero, quieren control, poder, experimentan, ensayan, les vale la vida. Uno por uno los van probando. Y nadie dice nada porque todos tenemos hambre. Y todos, tarde o temprano, acabamos comiendo aunque sepamos que nos hace daño. Desde ese día no volví a acercarme al puesto, pero seguí observando. Cada 2 días llega la camioneta. Cada 2 días alguien más se enferma. Ya van más de 20 casos y algunos dicen que el IMSS ya no se da abasto. Pero en la colonia nadie habla, nadie dice nada. Anoche, la fila para los tacos doblaba 2 cuadras. Había niños, adultos, gente de fuera. Un influencer hasta grabó un video diciendo que eran los mejores tacos del país. 200,000 vistas en una noche. Lo más cruel es que siguen cobrando un peso. Un maldito peso. Hoy, mientras sacaba la basura, vi a mi vecino, un chavito de secundaria. Estaba comiendo 3 tacos de suadero, bien bañados en salsa.
Me sonrió con la boca llena. «Están bien buenos, don Beto», me dijo, y con 10 varos ya me llené. Yo no supe qué decirle. Me metí a casa y cerré con seguro, y no pude evitar pensar, quizá no nos están matando, quizá solo nos están probando. Me llamo Valeria, y si estás leyendo esto, probablemente ya alguien se enteró. Quizás la policía, quizás mi mamá, tal vez solo un desconocido que encontró este archivo en mi celular. No sé si servirá de algo, pero tengo que contarlo todo, exactamente como fue. Todo empezó con una garnacha. Sí, una simple quesadilla. Era viernes, como a las 6 de la tarde, y salí de trabajar con un hambre que me carcomía el estómago. Yo trabajo en una agencia de diseño por la colonia Doctores, así que decidí caminar hacia la estación de metro Salto del Agua. No tenía ganas de meterme en un restaurante ni de esperar el Uber eterno, así que, cuando vi un puestecito nuevo de quesadillas sobre niños héroes, justo donde antes vendían dulces típicos, me acerqué. No tenía nombre ni lona, solo un anafre grande, 2 comales oxidados y un par de señoras mayores con delantal floreado. Me llamó la atención porque había una fila de al menos 10 personas. Pensé que eso era buena señal. Me formé. La espera fue eterna. No por lo lenta, sino por el ambiente. Se notaba que no querían conversación. Las señoras apenas te miraban cuando les pedías algo. No decían ni gracias, ni ¿qué más va a llevar? La gente comía rápido, en silencio, mirando sus teléfonos o el piso. Ni una sonrisa. Cuando me tocó, pedí una de flor de calabaza y otra de chicharrón prensado. Me las sirvieron en un plato de unicel, chorreando aceite, con salsa roja. No estaban malas, pero tampoco valían la espera. La salsa picaba como demonio y la masa estaba medio cruda. Pagué 40 pesos, di las gracias aunque nadie me respondió, y me fui. Esa misma noche, mientras estaba tirada en el sillón viendo TikToks, decidí subir una reseña. No fue una grosería, no insulté a nadie. Escribí en el grupo de vecinos de la colonia: ojo con el nuevo puesto de quesadillas en Niños Héroes, junto a la tlapalería. Muy mala atención, sabor promedio y carísimas. No lo recomiendo. En menos de media hora ya tenía como 30 reacciones. Algunas me daban la razón, otras decían que estaban ricas. No le di importancia. Cerré la app y me dormí. A la mañana siguiente, noté que el post había desaparecido. Pensé que algún admin lo borró, pero me pareció raro porque no tenía insultos ni nada ofensivo. No me quise clavar. Ese día salí a hacer mis cosas: mercado, lavandería, recoger unos paquetes en correos. Fue el domingo por la tarde cuando pasó algo extraño. Me llegó un mensaje a Instagram de una cuenta sin seguidores, sin foto, sin publicaciones. Decía: mejor borra lo que escribiste, no sabes con quién te metes. Pensé que era una broma o algún loco. Respondí solo con un emoji de risa. Lo bloqueé y olvidé el asunto. Esa noche, cuando fui por mi coche al estacionamiento subterráneo, noté algo fuera de lugar. En el parabrisas había una hoja doblada. Pensé que era propaganda o un volante, pero cuando la abrí, el corazón se me fue al piso. No tienes idea de lo que cuesta ganarse el pan. Aprende a cerrar el hocico. La letra era rara, toda en mayúsculas, con tinta negra. No era escrita a mano, parecía impresa, pero con manchas, como si la hubieran escaneado de una máquina vieja. Sentí una mezcla de enojo y miedo. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo el eco de mis pasos y el zumbido del transformador. Subí rápido al carro, cerré los seguros y salí del estacionamiento a toda prisa. No se lo conté a nadie, ni a mi mamá, ni a mi mejor amiga, ni siquiera a mi jefe. Me daba pena. ¿Quién iba a tomar en serio una amenaza por una quesadilla? El lunes, cuando pasé por donde estaba el puesto, ya no estaba. El anafre, las mesas, las señoras, todo había desaparecido. En su lugar había solo unas cajas de cartón, como si nunca hubiera existido. Me pareció extraño, pero hasta cierto punto lógico.
En esa calle muchos puestos aparecen y desaparecen sin aviso. Ese día, después del trabajo, alguien tocó a la puerta de mi departamento. Vivo en un cuarto piso sin elevador. Rara vez alguien llega sin avisar. Me asomé por la mirilla. Era un tipo con gorra y una chamarra gris. No traía uniforme ni mochila de reparto, solo un sobre en la mano. Pensé que era algún vecino o tal vez el portero. ¿Valeria?, preguntó sin mirar a la puerta, como si supiera que estaba del otro lado. «Tengo algo para ti». No respondí. Retrocedí un paso. «Me lo encargaron de parte de las señoras del puesto», dijo, con una voz grave. Mi estómago se encogió. No dije nada. Me quedé quieta hasta que se fue. Esa noche ya no dormí. Me llamo Valeria y si estás leyendo esto, probablemente ya alguien se enteró. Quizás la policía, quizás mi mamá, tal vez solo un desconocido que encontró este archivo en mi celular. No sé si servirá de algo, pero tengo que contarlo todo, exactamente como fue. Todo empezó con una garnacha. Sí, una simple quesadilla. Era viernes, como a las 6 de la tarde, y salí de trabajar con un hambre que me carcomía el estómago. Yo trabajo en una agencia de diseño por la colonia Doctores, así que decidí caminar hacia la estación de metro Salto del Agua. No tenía ganas de meterme en un restaurante ni de esperar el Uber eterno, así que, cuando vi un puestecito nuevo de quesadillas sobre niños héroes, justo donde antes vendían dulces típicos, a la mañana siguiente, me enfermé. Náuseas, dolor de cabeza, vómito. Fui al médico, me dieron un suero, dijeron que era algo estomacal. Pensé que era sugestión. Volví a abrir la app del grupo de vecinos. Busqué mi post. Ya no aparecía ni siquiera en mi historial. Pero entonces vi otra publicación. Una mujer, perfil con nombre falso, subió una foto del mismo puesto, de hacía unas semanas. Comentaba que había ido, que la habían tratado con la punta del pie y que la comida sabía a manteca vieja. Solo había un comentario debajo. Ya van 2. Eso fue todo. El miércoles siguiente salí tarde de la agencia. Estaba sola. El estacionamiento ya estaba casi vacío. Cuando me subí al coche, el retrovisor estaba movido. Lo ajusté. No le di mucha importancia, pero al llegar a casa me di cuenta de que faltaba algo. Una pulsera de hilo rojo que siempre colgaba del espejo ya no estaba. Pensé que se cayó, pero revisé el piso, los asientos, la guantera. Nada. Esa noche tomé la decisión. Fui a la delegación. Pedí hablar con alguien. Conté todo. La reseña, los mensajes, la nota en el parabrisas. Me dijeron que no podían hacer nada. No hay delito, me dijeron. Me recomendaron no andar exhibiendo a gente de la calle, porque eso luego tiene consecuencias. Ahí entendí que estaba sola. Pasó una semana. 2. No recibí más amenazas. Nada nuevo. Casi me convencí de que había sido mi imaginación. Pensé incluso en contarle a Mariana, mi roomie, pero justo se había ido de viaje con su novio a Oaxaca y no quise molestarla. Y luego, el viernes por la tarde, volviendo del súper, vi a una de las señoras del puesto. Estaba en la esquina de Arcos de Belén, cargando una bolsa de plástico y comiéndose una quesadilla en servilleta. Me detuve. La reconocí de inmediato. Era la misma señora que me había servido la de flor de calabaza. Su mirada cruzó con la mía. No fue casualidad, no fue accidente. Me miró con calma, con firmeza. Sin dejar de masticar, sonrió. Y me hizo una seña con el dedo, como si dijera, «Shh». No me moví. No supe qué hacer. Cuando volví a parpadear, ya no estaba. Desde esa noche, cada vez que camino por la calle, siento que alguien me sigue. Cada vez que tomo el metro, creo ver su rostro entre la multitud. A veces despierto con el sonido del gas burbujeando en un comal imaginario. Ya no estoy segura de qué es real y qué no. Mi cuenta de redes fue bloqueada hace 3 días, sin explicación. No puedo subir nada, no puedo comentar. Ayer mi número fue dado de baja. Hoy encontré una nueva nota debajo de mi puerta. Ya no te preocupes por nada, Valeria. Nosotras sí cuidamos de los nuestros. Ya cambié las cerraduras, puse cámaras, avisé a los vecinos.
Nadie ha visto nada. Solo sé esto. No debí publicar esa reseña. Y tú, quien sea que esté leyendo esto, tampoco lo hagas. En esta ciudad hay reglas no escritas. Y hay puestos que no solo venden comida, venden miedo. Trabajo vendiendo aguas frescas en un puesto que pongo cada día sobre la avenida Ermita, a la altura del metro UAM-Iztapalapa. Llevo allí desde hace casi 4 años, y si no me ha faltado para tragar, es porque aprendí a ser práctico. No juzgo, no pregunto, solo vendo. El calor aprieta desde temprano y la gente necesita algo frío, algo dulce, algo que les quite la sed y los distraiga del polvo y del ruido. Mi nombre no importa, mejor así. El que quiera saberlo, que me pregunte en persona, que venga y me mire a los ojos mientras le sirvo un vaso de horchata o de Jamaica. A ver si se atreve. Mi puesto es pequeño, una sombrilla roja, 2 mesas plegables, 3 tambos de plástico llenos de colores y una hielera grande donde guardo las bolsas con el hielo. De lejos parece un puesto como cualquier otro, pero no lo es. Yo vendo agua con secreto. Antes de que empiecen a hacer suposiciones, les aclaro algo. No vendo droga. No soy estúpido. No quiero morir baleado ni terminar en la cárcel por algo tan burdo. Mi negocio es más fino, más silencioso y más constante. Yo no necesito correr ni esconderme. Yo solo necesito que la gente tenga sed. Y en esta ciudad, eso no falta. Todo comenzó cuando mi primo Martín, que trabajaba como intendente en la Facultad de Medicina de la UNAM, me ofreció una bolsa. Era un viernes por la noche y yo acababa de cerrar el puesto. Estábamos tomando caguamas sentados en la banqueta cuando sacó la hielera pequeña del portabultos de su moto. «Mira lo que me encontré», me dijo, medio en broma, medio en serio. Levantó la tapa y adentro había varios frascos, algunos rotulados, otros con etiquetas despegadas. En todos flotaba un líquido transparente, espeso, y dentro, trozos, dientes, dedos, órganos pequeños, todo conservado en formol. «¿Estás enfermo o qué?», le pregunté, apartando la hielera con asco. «No, güey, esto lo tiran. Son muestras viejas, de esas que ya nadie usa. A veces se rompen los frascos, a veces se evaporan. Nadie les lleva la cuenta. Yo solo limpio los estantes. Y si desaparecen, nadie dice nada». Lo miré con cara de asco. «¿Y para qué me traes esto?». Martín soltó una risita. «¿Has probado lo que pasa si le echas un chorrito de esto a un galón de agua de limón?». No le respondí. Me dio miedo, pero no el miedo que uno siente cuando está en peligro. Me dio ese otro miedo, el que nace cuando algo que no debería tener sentido empieza a tenerlo. Martín lo hizo como experimento. Yo no. Yo ya tenía en mente el calor, el sudor, el cansancio de los que pasan por mi puesto todos los días. La mayoría trabaja cargando, caminando, vendiendo. Vienen del metro o del cerro. No quieren hablar. Solo quieren un vaso grande, frío, y si les entra bien, uno más. Lo probé primero con la de Jamaica. Apenas unas gotas, lo justo para que no se notara. No cambió el sabor, pero sí noté algo. Quien la bebía se quedaba un rato más callado. Miraban el vaso con una expresión rara, como de pausa. Luego pagaban y se iban. No sé cómo explicarlo, pero desde el primer día las ventas subieron. Y no por el sabor. La gente regresaba, a veces 2 o 3 veces al día. Me preguntaban si la preparaba con frutas naturales. Decían que sabían diferente, como más potente. Yo sonreía, agradecía el cumplido y les servía más. Nunca preparé más de una jarra por sabor con eso. No hacía falta. Solo bastaba una dosis mínima por tanda. El resto era agua normal, azúcar y colorante. Lo importante era el toque. Martín me traía los frascos cada semana. Nunca pregunté de dónde venían exactamente, pero sí me contaba que algunos los encontraba aún en las mesas de prácticas, abandonados. Otros los sacaba del contenedor de residuos biológicos antes de que los sellaran. Con el tiempo me empecé a volver selectivo. Solo usaba los frascos que tenían trozos humanos.
A veces eran partes reconocibles, un dedo, una oreja, un trozo de piel. Otras veces solo eran masas blandas en frascos que ya nadie quería tocar. El formol los mantenía flotando, pero a mí me daban la sensación de estar dormidos, nunca muertos. Una tarde llegó una señora con su hijo. Era un niño de unos 10 años, flaco, con los ojos muy abiertos. Pedí una horchata con hielos. El niño la bebió rápido y se me quedó viendo. ¿Por qué sabe como a hospital?, preguntó. La señora le dio una nalgada suave y lo regañó por andar diciendo tonterías. Pero yo supe que él lo había notado. No el sabor, sino el recuerdo. Después de ese día me puse más nervioso. Empecé a reducir la cantidad de formol, pero no podía dejarlo del todo. Ya no se trataba de adicción, era otra cosa. El puesto dependía de eso. Yo dependía de eso. La gente venía por algo que no entendía, y si dejaba de darlo, lo notarían. Y lo notaron. Me llamo Armando, y durante casi 6 años vendí tacos de suadero en la esquina de Eje Central y Lucas Alamán, justo donde la fila del Metrobús hace curva y el olor a aceite quemado se mezcla con la carne dorada. Para muchos, ese puesto fue su salvación a medianoche. Para mí, fue el inicio de una pesadilla que casi me cuesta la vida. Todo empezó el día que tuve que dejar mi puesto original por un conflicto con otro taquero de la zona. Era un tipo pesado, de esos que no te dicen nada a la cara, pero que una noche te mandan a unos clientes que te rompen la hielera con todo y refrescos. Cuando me cansé de los madrazos y de la policía haciéndose pendeja, decidí aceptar la oferta de Don Goyo. Don Goyo era un señor mayor, menudo y con la voz rota de tantos cigarros, que vendía tamales en la madrugada frente a un taller mecánico cerrado desde antes del temblor del 85. Me dijo que ya no podía atender el puesto por una dolencia en la pierna y que buscaba a alguien de confianza para que lo atendiera. El trato era bueno, el carrito era suyo, el espacio ya estaba arreglado con los de vía pública y solo debía seguir las reglas. Cuando le pregunté cuáles eran, me contestó sin dudar. Cada cliente nuevo que venga tiene que ver la parte de atrás. Si no quiere, no le vendas. Tú nada más les dices que pasen atrás un momentito. Ellos sabrán. Y no preguntes. Pensé que se trataba de alguna superstición o rito de iniciación para nuevos clientes. Total, hay gente que reza antes de comer o que no toma tacos si no es martes. No me pareció tan grave. Además, Don Goyo me dejó los primeros costales de masa, la vaporera grande y hasta un toldito nuevo que compró para el calor. Lo que me desconcertó un poco fue que el carrito tenía una puertita trasera, como de compartimento secreto, y un banquito viejo de madera cubierto con una lona negra. Pensé que era para guardar cosas. No le di importancia. La primera noche, el puesto jaló bastante bien. Era una zona donde había un bar de mala muerte, 2 talleres cerrados y una tienda de esas que venden celulares robados. Pero a las 10 ya empezaban a llegar los de siempre. Los borrachos, los empleados nocturnos, los policías de ronda. Algunos me reconocían de mi anterior puesto y me saludaban. Otros eran nuevos y ahí fue donde me tocó aplicar lo que Don Goyo me pidió. El primero fue un tipo joven, flaco, de cabello largo y cara de estudiante desvelado. Me pidió 2 de verde y 1 de dulce. Yo le preparé su pedido, pero antes de dárselos, le dije, ¿podrías pasar un momentito atrás, porfa? Es parte del servicio para los nuevos. Me miró raro, como si no entendiera, pero luego asintió. Dio la vuelta al carrito y se quedó ahí atrás unos 15 segundos. No oí nada, ni un ruido. Cuando regresó, tenía la cara pálida. Agarró los tamales sin decir nada y se fue. Pensé que era un mamón cualquiera, pero pasó igual con el segundo. Y el tercero. Todos los clientes nuevos reaccionaban raro. Unos salían más pálidos, otros se iban sin comer. Algunos, los menos, solo asentían con la cabeza y regresaban a la fila. Nunca nadie preguntaba nada, y ninguno, ni uno solo, volvió después. Lo anoté mentalmente, pero como el negocio iba bien,
No le di demasiada importancia. La cosa cambió la tercera noche. Eran como las 11:30. El flujo de gente bajaba y me quedaban unos 10 tamales, la mayoría de dulce. Entonces llegó una mujer, morena, pelo recogido, vestida como enfermera. Se notaba cansada, traía ojeras marcadas y caminaba despacio. Me pidió uno de rajas. Mientras se lo preparaba, le dije la línea de siempre. Si es tan amable, ¿puede pasar un momento atrás? Ella frunció el ceño. ¿Atrás? Sí, es una tradición del puesto. La mujer dudó, pero dio la vuelta al carrito. No pasó ni medio minuto cuando oí un ruido, como un golpe seco. Solté la espátula y corrí a ver. Estaba arrodillada, con la cara enterrada en las manos, temblando. ¿Está bien?, le pregunté, agachándome. Me llamo Armando y durante casi 6 años vendí tacos de suadero en la esquina de Eje Central y Lucas Alamán, justo donde la fila del Metrobús hace curva y el olor a aceite quemado se mezcla con la carne dorada. Para muchos, ese puesto fue su salvación a medianoche. Para mí, fue el inicio de una pesadilla que casi me cuesta la vida. Todo empezó el día que tuve que dejar mi puesto original por un conflicto con otro taquero de la zona. Era un tipo pesado, de esos que no te dicen nada a la cara, pero que una noche te mandan a unos clientes que te rompen la hielera con todo y refrescos. Cuando me cansé de los madrazos y de la policía haciéndose pendeja, decidí aceptar la oferta de Don Goyo. Don Goyo era un señor mayor, menudo y con la voz rota de tantos cigarros, que vendía tamales en la madrugada frente a un taller mecánico cerrado desde antes del temblor del 85. Me dijo que ya no podía atender el puesto por una dolencia en la pierna y que buscaba a alguien de confianza para que lo atendiera. El trato era bueno, el carrito era suyo, el espacio ya estaba arreglado con los de vía pública y solo debía seguir las reglas. Cuando le pregunté cuáles eran, me contestó sin dudar. Cada cliente nuevo que venga tiene que ver la parte de atrás. Si no quiere, no le vendas. Tú nada más les dices que pasen atrás un momentito. Ellos sabrán. Y no preguntes. Pensé que se trataba de alguna superstición o rito de iniciación para nuevos clientes. Total, hay gente que reza antes de comer o que no toma tacos si no es martes. No me pareció tan grave. Además, Don Goyo me dejó los primeros costales de masa, la vaporera grande y hasta un toldito nuevo que compró para el calor. Lo que me desconcertó un poco fue que el carrito tenía una puertita trasera, como de compartimento secreto, y un banquito viejo de madera cubierto con una lona negra. Pensé que era para guardar cosas. No le di importancia. La primera noche, el puesto jaló bastante bien. Era una zona donde había un bar de mala muerte, 2 talleres cerrados y una tienda de esas que venden celulares robados. Pero a las 10 ya empezaban a llegar los de siempre. Los borrachos, los empleados nocturnos, los policías de ronda. Algunos me reconocían de mi anterior puesto y me saludaban. Otros eran nuevos y ahí fue donde me tocó aplicar lo que Don Goyo me pidió. El primero fue un tipo joven, flaco, de cabello largo y cara de estudiante desvelado. Me pidió 2 de verde y 1 de dulce. Yo le preparé su pedido, pero antes de dárselos, le dije, ¿podrías pasar un momentito atrás, porfa? Es parte del servicio para los nuevos. Me miró raro, como si no entendiera, pero luego asintió. Dio la vuelta al carrito y se quedó ahí atrás unos 15 segundos. No oí nada, ni un ruido. Cuando regresó, tenía la cara pálida. Agarró los tamales sin decir nada y se fue. Pensé que era un mamón cualquiera, pero pasó igual con el segundo. Y el tercero. Todos los clientes nuevos reaccionaban raro. Unos salían más pálidos, otros se iban sin comer. Algunos, los menos, solo asentían con la cabeza y regresaban a la fila. Nunca nadie preguntaba nada, y ninguno, ni uno solo, volvió después. Lo anoté mentalmente, pero como el negocio iba bien, no le di demasiada importancia. La cosa cambió la tercera noche. Eran como las 11:30.
El flujo de gente bajaba y me quedaban unos 10 tamales, la mayoría de dulce. Entonces llegó una mujer, morena, pelo recogido, vestida como enfermera. Se notaba cansada, traía ojeras marcadas y caminaba despacio. Me pidió uno de rajas. Mientras se lo preparaba, le dije la línea de siempre. Si es tan amable, ¿puede pasar un momento atrás? Ella frunció el ceño. ¿Atrás? Sí, es una tradición del puesto. La mujer dudó, pero dio la vuelta al carrito. No pasó ni medio minuto cuando oí un ruido, como un golpe seco. Solté la espátula y corrí a ver. Estaba arrodillada, con la cara enterrada en las manos, temblando. ¿Está bien?, le pregunté, agachándome. Ella no respondió. Solo se levantó, me miró de frente con los ojos abiertos de par en par y me dijo: «Tú no sabes lo que estás haciendo aquí». Y se fue sin el tamal. Esa noche cerré antes de tiempo. Algo no cuadraba. Me quedé viendo la puertita trasera del carrito, dudando si abrirla. Pero una voz interna, no una voz mágica, sino mi propia paranoia, me detuvo. «No preguntes», me había dicho don Goyo. «Tú nada más hazlo». A la mañana siguiente lo busqué. Vivía en una vecindad de la colonia obrera. Lo encontré sentado en un sillón viejo, con una cobija en las piernas y el radio encendido. Le conté lo que había pasado. No me miró, solo dijo: «Mientras no mires tú, no pasa nada. Eso es lo que importa». «¿Pero qué hay atrás?». Me vio por fin. Sus ojos no tenían miedo, tenían resignación. Cada quien ve algo distinto. Yo ya vi lo mío hace muchos años, por eso ahora me siento. Esa misma noche decidí seguir. No porque fuera valiente, sino porque tenía deudas. El tamalero anterior lo había visto y seguía vivo. Pensé que tal vez era solo una especie de experimento psicológico o algo planeado para espantar a los curiosos. Así pasaron las semanas. Una noche, como a las 2 de la madrugada, llegó un tipo que me desconcertó. Era un policía, pero no vestía el uniforme completo. Solo llevaba la camisa, abierta hasta el pecho, sin placa visible. Su cara estaba llena de marcas, como de acné o golpes viejos. Me pidió 2 de mole. «¿Eres nuevo en esta esquina?», me preguntó mientras yo le servía. «Más o menos». «¿Y ya sabes lo del fondo?». Me congelé. «¿Qué cosa?». «La parte de atrás. Ya sabes, lo que todos ven». No supe qué decir. «Yo vine aquí hace un año», dijo, con una sonrisa torcida. «Antes que tú. El que estaba antes que don Goyo me lo pidió. Fui, lo vi, y ya nunca volví a dormir igual». «¿Qué viste?». «A mi papá». Me quedé helado. «Pero mi papá murió cuando yo era niño», continuó. «Y lo que vi no era mi papá. Era algo con su cara, algo que me hablaba con su voz, pero me decía cosas que nadie más sabía, cosas que yo nunca conté». «¿Y por qué volviste?». «Porque tenía que ver si todavía estaba allí, pero ya no voy a pasar. Solo vine a ver si el puesto seguía». No supe cómo responder. Le di sus tamales. Él pagó sin decir nada más y se fue caminando lento, como si arrastrara algo invisible. Esa fue la última noche que atendí el puesto. Horas después, a eso de las 5 de la mañana, me quedé solo. Los últimos clientes se habían ido. El cielo empezaba a clarear. No había ruido, solo el rumor lejano de una patrulla. Me giré y vi la puertita trasera del carrito, apenas abierta. El aire de la madrugada me trajo un olor raro, como tierra húmeda, como algo viejo. Me acerqué, despacio. Apoyé la mano en la madera astillada. Abrí. Vi algo. No puedo decir qué era. No porque no quiera, sino porque era como mirarse en un espejo roto. Vi fragmentos, pedazos de mi historia, de mis errores. Vi a la persona que dejé morir. Vi la mentira que me salvó y que me persigue cada día. Vi el rostro de alguien que jamás debí olvidar. Y sobre todo, sentí un peso, como si lo que estaba ahí supiera todo sobre mí, más de lo que yo mismo recuerdo. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez segundos, tal vez una hora. Cuando cerré la puertita, supe que no podía seguir. Empaqué todo, tiré los tamales que quedaban y me fui sin mirar atrás. No regresé por el carrito.
No regresé a la esquina. Cambié de colonia, de trabajo. Me puse a vender jugos en la mañana, en una ciclovía del centro. Vivo con menos, pero duermo mejor. A veces, cuando alguien me pregunta por qué dejé los tamales, solo sonrío. Y cuando alguien me dice que encontró un carrito parecido en otra esquina, con un nuevo vendedor que pide a los clientes pasar atrás, solo les doy un consejo. Si vas, no veas. Trabajo desde hace un año en un puesto de tacos en la calzada Ermita Iztapalapa, justo a unas calles del Metro Constitución de 1917. El changarro se llama Tacos Don Goyo, y aunque suena a lugar improvisado, es de los más conocidos por la zona. Aquí todo el mundo los conoce, trabajadores de fábricas, estudiantes de la UACM y hasta policías de la patrulla que pasa cada noche. No importa la hora, siempre hay fila. Yo soy ayudante del taquero principal, Beto. Él prepara la carne y yo pico cebolla, lavo el cilantro, hago las salsas y mantengo la plancha limpia. Nada glamuroso, pero el sueldo es fijo, y en esta parte de la ciudad eso ya es ganancia. Todo comenzó con la llegada de un nuevo ayudante, Cristian. Lo trajo Don Goyo en persona, un tipo al que vemos solo cuando las cosas se salen de control. Ese lunes llegó en su tsuru blanco, con la camisa por dentro y la voz más áspera que recuerdo. «Les traigo a este muchacho», nos dijo sin darnos mucho contexto. «Es de confianza. Denle chance». Cristian era flaco, moreno, como de unos 25 años, pero tenía una mirada rara. No inquietante en sí, más bien ausente, como si no estuviera del todo presente. Al principio no nos llamó la atención. En este trabajo es común que la gente venga de lugares difíciles. Lo pusimos a cortar limones, acomodar las servilletas y llevar refrescos a los clientes que pedían para llevar. Pasaron los días y Cristian hacía todo bien. Más que bien, en realidad. Nunca se equivocaba, no se distraía, no comía, no tomaba descansos. Parecía incansable. Siempre estaba ahí, parado junto al puesto desde que llegábamos a montar a las 5 de la tarde hasta que cerrábamos casi a las 2 de la madrugada. Fue Beto quien lo notó primero. «¿Ya te fijaste que ese güey no parpadea?», me dijo un martes mientras bajábamos las bolsas de su camionetita. «Llevo 3 días observándolo. Ni una sola vez lo he visto cerrar los ojos. Pensé que era broma. ¿Cómo que no parpadea?». Pero esa noche me quedé observándolo mientras acomodaba las charolas de pastor, y sí, no parpadeaba. Ni una vez. Ni cuando el humo de la plancha le pegaba en la cara, ni cuando cortaba los rábanos. Sus ojos abiertos, fijos, sin expresión. Me dio una especie de escalofrío, pero no dije nada. «A lo mejor tiene un tic raro», dije, medio queriéndome convencer a mí mismo. Pero no era eso. Cada día se volvía más extraño. El jueves, uno de los clientes habituales, el chino, un taxista que siempre llegaba a las 11, se puso a bromear con Cristian. «¿Qué tranza, joven? ¿No le cansa tanto pestañeo?». Cristian lo miró fijo, sin responder. El chino se rió solo y se fue con su torta de suadero, pero noté cómo Cristian lo siguió con la mirada, sin mover la cabeza, solo los ojos. Nunca había visto una mirada tan seca, como si estuviera analizando cada paso del cliente. Esa misma noche, cuando estábamos guardando las ollas, vi algo que me dejó frío. Cristian tenía las manos cubiertas de pequeñas cortaduras. No parecía que se hubiera herido una sola vez. Eran decenas, como si llevara días cortándose un poco cada vez, sin atenderse. No se había quejado ni una vez. «¿Qué te pasó en las manos, güey?», le pregunté. Él bajó la mirada, pero no dijo nada. Solo siguió doblando las servilletas. El viernes fue peor. Una señora llegó gritando, buscando a su hijo. El Brian se me fue desde ayer». Todos se quedaron callados, viendo cómo pasaba entre los puestos. Lo raro fue que Cristian se quedó observándola, muy quieto, con los ojos bien abiertos como siempre, pero esta vez sus labios se movían apenas, como si hablara en voz bajísima. Me acerqué un poco para ver si decía algo, y alcancé a oír un murmullo apenas perceptible. «Está en el baldío. No debió correr». Me quedé helado.
¿Qué dijo? Le pregunté directamente. ¿Qué dijiste? Él me miró, los ojos más abiertos que nunca, y luego simplemente se dio la vuelta y siguió limpiando los cuchillos. Esa noche casi no dormí. El sábado, temprano, salió la noticia en redes locales. Encontraron al cuerpo de un adolescente en el baldío junto a la secundaria 51. Era Brian, el mismo que buscaba a la señora. No dije nada. ¿Quién me iba a creer que Christian lo había mencionado antes de que apareciera? Ya no me sentía cómodo a su lado. Pero lo más cabrón fue lo que pasó la madrugada del domingo. Estábamos guardando todo. Yo lavaba las cazuelas con jabón Roma y una fibra vieja. Christian secaba los cuchillos. De pronto lo vi quedarse quieto, mirando hacia la avenida. Me giré para ver qué era y vi a un tipo parado, solo, con una mochila, como si estuviera esperando algo. Christian murmuró otra vez, apenas audible. «Ese va a intentar robarte mañana». Yo me puse pálido. «¿Qué dijiste?» «Mejor cambia de camino cuando vayas al metro». No supe qué responder. No me atreví a decirle a Beto. Esa madrugada fui a casa caminando por otra ruta y no dormí bien en toda la noche. No podía dejar de pensar en sus palabras. El domingo no fui a trabajar. Fingí estar enfermo. Pero desde la ventana de mi casa, vivo en un edificio a 2 cuadras del puesto, lo vi desde lejos. Ahí estaba Christian, parado como siempre, inmóvil, con los ojos abiertos, mirando a todos como si pudiera ver dentro de ellos. Desde entonces no he vuelto al puesto. Me inventé que tenía que cuidar a mi abuela. Sé que don Goyo se molestó, pero ya no quiero estar cerca de ese tipo. Pasó una semana. Ayer por la noche, mientras volvía del Oxxo, vi algo que me hizo casi soltar las bolsas. Christian estaba parado frente a la puerta de mi edificio. No tocó, no habló, solo me vio. Y sin decir nada, dio media vuelta y se alejó calle abajo. Sigo sin entender qué es. No parece humano, pero no ha hecho nada. Aún. Lo único que sé es que sigue ahí. Y no ha parpadeado ni una sola vez. Mi nombre es Irene. Soy profesora de secundaria en la Colonia Obrera, en la Ciudad de México. No soy de las que creen en cosas raras. Me gusta tener los pies bien puestos en la tierra, saber de dónde vienen las cosas y por qué suceden. Pero lo que viví hace unos meses todavía no puedo explicarlo por completo. No porque no entienda lo que pasó, sino porque aún me cuesta creer hasta dónde pueden llegar algunas personas, y lo poco que sabemos de quienes tenemos más cerca. Mi hermano Julián desapareció en noviembre del año pasado. Tenía 29 años, 2 más que yo. Vivía solo desde hacía tiempo en un cuartito en la colonia Doctores, donde compartía baño con otros inquilinos. No tenía un trabajo fijo. A veces ayudaba en una ferretería, otras en una cocina económica. Nunca duraba mucho, pero se las arreglaba. No era el mejor hermano del mundo, pero siempre me marcaba cada domingo. Esa fue la primera señal de alarma. Un domingo que no llamó. Pasaron 3 días antes de que alguien más notara su ausencia. Fue la señora Toñita, la dueña del edificio donde rentaba. Me llamó para preguntarme si Julián se había ido de viaje, porque no lo veía desde hacía una semana y su cuarto seguía cerrado con candado por fuera. No tenía con quién irse, no tenía a nadie más. Fui de inmediato. Cuando llegué, el cuarto estaba igual que siempre. Una cama sin tender, una televisión de esas gordas con estática y una repisa con latas de atún y cigarros sueltos. El candado estaba puesto por fuera. Nadie lo había forzado. Sus cosas estaban allí, pero su cartera y su celular no. Fui al Ministerio Público, levanté el reporte, pegué volantes en los postes y esperé. Esperé casi 2 meses. Nadie vio nada. Nadie sabía nada. Nadie dijo nada. Un día, mientras tomaba el metro en Chabacano rumbo a la escuela, me encontré a un alumno que vendía dulces en el andén. Me saludó y mientras me ofrecía un mazapán, me soltó como si nada. «Profe, su hermano no vendía tacos, ¿verdad?» «¿Tacos?», pregunté confundida. «Sí, creo que lo vi en un puesto aquí en la colonia Asturias. Uno de esos que abren solo de noche. Lo vi hace como 2 meses
pero no lo he vuelto a ver. Eso fue lo que me hizo moverme otra vez. La colonia Asturias queda cerca. Tomé una libreta y durante más de 3 semanas me dediqué a recorrer las calles cada noche después de dar clases. Veía los puestos de tacos, de hot dogs, de hamburguesas grasosas. Preguntaba por él, mostraba una foto vieja. Nadie sabía nada. Hasta que llegué al puesto de la calle José María Roa Bárcena. Era un puesto de tortas, de esos que montan con tubos de fierro, lona roja y una parrilla sucia. Estaba atendido por un hombre mayor, de barriga caída y bigote recortado. Lo llamaban Don Leo. No tenía ayudantes ni clientes fieles, pero el puesto seguía ahí, noche tras noche, incluso cuando otros desaparecían por lluvia o por falta de ventas. Me acerqué como cualquier cliente. ¿Tiene de milanesa? Sí, señorita, pase, dijo, con una voz demasiado amable. Mientras preparaba la torta, le mostré la foto. ¿Ha visto a este muchacho? Don Leo la miró apenas un segundo y negó con la cabeza. No, no me suena, pero lo vi. Vi cómo le tembló la mano al cerrar el pan, cómo su mirada se fue al suelo por un instante y luego fingió una sonrisa para entregarme la torta envuelta en servilleta de papel. Volví al día siguiente. No le dije nada, solo observé. Me quedé cerca, en una banca, comiéndome unas papas mientras fingía ver el celular. Y entonces lo vi. Don Leo no estaba solo. A eso de las 10 de la noche, un joven delgado llegó por la parte trasera del puesto. Cargaba una bolsa negra, grande. No era basura común. La dejó junto al carrito y se fue. Don Leo la metió debajo de la mesa de trabajo, como si fuera parte de su rutina. Volví al tercer día. Me acerqué más. Noté que el piso bajo el puesto era diferente al resto de la banqueta. Un rectángulo de concreto más claro, recién puesto. Olía distinto. Un olor ácido, entre grasa vieja y algo más metálico. Volví una semana seguida. Observaba, escuchaba. Todo era rutinario, salvo por las bolsas negras. Un viernes, aproveché que Don Leo fue al baño del Oxxo de la esquina. Me acerqué. Miré debajo del puesto. La tierra removida no mentía. Había algo enterrado allí. No era un presentimiento, era un olor. No sé cómo reuní el valor, pero esa noche me quedé hasta que cerraron. Seguí al joven que traía las bolsas. Lo vi entrar a una vecindad en la calle de José T. Cuellar. Anoté la dirección. A la mañana siguiente regresé con una patrulla. Tuve suerte, o tal vez fue mi insistencia. Mostré las fotos, conté todo. Que mi hermano había desaparecido, que alguien lo había visto trabajando ahí, que Don Leo mentía, que esas bolsas no eran normales. El Ministerio Público aceptó abrir una investigación. Una semana después, catearon el puesto. Lo encontraron. Encontraron los restos de Julián bajo la plancha de concreto. Había sido sepultado sin ataúd, sin ropa, sin nombre. Solo su reloj y una cadena oxidada fueron suficientes para reconocerlo. Supe que había trabajado allí, al menos durante el último mes de su vida. No sabemos exactamente qué pasó, solo que una noche no volvió. Don Leo fue detenido, pero nunca confesó nada. El joven de las bolsas desapareció. La investigación quedó a medias, sin pruebas suficientes para condenar por homicidio. Solo cargos menores por manejo indebido de restos humanos. No tuve justicia, pero al menos pude enterrarlo con su nombre. Ya no paso por esa calle. Evito los puestos de tortas. Me cuesta oler el aceite caliente sin que algo en el pecho se me revuelva. Pero aprendí que los monstruos no siempre viven en casas embrujadas ni se esconden en cuevas. A veces están detrás de un sartén, saludándote con una sonrisa falsa, preguntando si quieres para llevar. Me llamo Iván, y esta historia ocurrió hace poco más de un año, cuando trabajaba como repartidor de aplicaciones en la zona sur de la Ciudad de México. Vivía en Coyoacán, cerca de la calle Miguel Ángel de Quevedo, y solía recorrer toda esa zona para hacer entregas. Copilco, Churubusco, Taxqueña, incluso a veces me metía hasta Xochimilco si el pedido lo valía. Ya sabes, en este trabajo,
Uno va donde está la propina. En una de esas noches entre semana, después de hacer una entrega cerca del centro de Coyoacán, me detuve a cenar. Ya era tarde, pasaban de las 11 y casi todo estaba cerrado, menos unos cuantos puestos callejeros que se alineaban cerca de una plaza que estaba a espaldas de un cine. Tenía hambre, así que bajé de la moto y caminé entre los puestos, buscando algo que me hiciera salivar. Uno en particular llamó mi atención, no por su aspecto, era como cualquier otro, una lona blanca medio sucia, 3 bancos de plástico y una plancha grande echando humo, sino por su nombre. La lona decía en letras rojas, Tacos Doña Mari, sabor con historia, y abajo, en letras más pequeñas, estaba escrito, pregunta por el especial del día, cada nombre tiene su sabor. Me pareció curioso. Pensé que era un recurso publicitario, algo para diferenciarse entre tantos puestos iguales. Me acerqué y la señora que atendía, una mujer robusta, de unos 60 años, me sonrió sin mostrar los dientes. Tenía el cabello recogido en un chongo apretado y las manos cubiertas con guantes de cocina desechables. ¿Qué va a hacer, joven?, me preguntó, sin perder esa sonrisa extraña, como ensayada. ¿Qué es eso del especial del día?, le dije mientras me sentaba. Ella alzó una ceja, como si no esperara que le preguntaran. Cada día tenemos un nombre distinto, dijo. Hoy es Fernando. 3 por 40 pesos, incluyen salsa especial y agua de horchata. Lo dije por decir, pero me reí. ¿Y mañana quién toca? ¿Leticia? La señora no respondió. Simplemente empezó a preparar los tacos sin decir una palabra más. Me incomodó un poco, pero ya me había comprometido. Me puse a ver el celular mientras el olor de la carne sazonada me empezaba a abrir más el apetito. Cuando me sirvió, noté algo raro. No era carne de res ni de cerdo, al menos no como la que uno acostumbra en tacos. Era más suave, menos grasosa y tenía un color entre rojo oscuro y marrón. Pero el sabor era otra cosa. No sé cómo describirlo. Era delicioso, sí, pero tenía algo más. Algo que no podía identificar y que, sin embargo, hacía que uno quisiera seguir comiendo. «Está bueno, ¿verdad?», me dijo la señora. Asentí sin mirarla. No quería que pensara que estaba impresionado, aunque sí lo estaba. «Todos dicen lo mismo», añadió. Fernando tenía buen sabor. ¿Era su proveedor o qué? Ella me sonrió y esta vez me miró directo a los ojos. Algo así. Sentí que el estómago se me apretaba de repente, pero no por náusea, sino por inquietud. Dejé el tercer taco a la mitad y me puse de pie. «¿Cuánto le debo?» 40, respondió sin cambiar el tono. Le di el billete y me fui sin decir más. Pero al alejarme, giré discretamente para mirar el puesto. Ya había otro cliente, un tipo joven con camisa de oficina, que ya estaba recibiendo su orden. La señora le hablaba como me había hablado a mí, con ese tono tan neutro, como si supiera más de lo que decía. Esa noche me costó dormir, no por miedo, sino por algo más físico. Sentía un peso raro en el estómago y la cabeza me dolía ligeramente. No era intoxicación, nada así. Era como una sensación de haber comido algo que no quería estar dentro de mí. Los días pasaron y la historia se quedó como una anécdota extraña, hasta que una semana después, mientras estaba esperando una orden frente a un Oxxo de División del Norte, me topé con un cartel en un poste. ¿Has visto a Fernando Álvarez?, seguido de una foto. Era un tipo de unos 30 años, con camisa de oficina, el cabello bien peinado. Mi corazón se aceleró. No era el mismo sujeto que vi en el puesto, pero el nombre, Fernando. Recordé las palabras de la señora. Fernando tenía buen sabor. Pensé en ir a la policía, contarles, pero ¿qué les iba a decir? Comí tacos con el nombre de un desaparecido y estaban muy buenos. Me iban a mandar al psiquiatra, así que decidí volver al lugar. Volví una semana después. Era jueves. Me estacioné cerca, con la moto apagada y el casco puesto, fingiendo que revisaba el celular mientras observaba los puestos. Todos iguales, excepto el de Doña Mari, que estaba ahí otra vez, con la misma lona.
Esta vez el nombre decía Lupita. Me acerqué con cautela y la misma mujer me reconoció. Sonrió. ¿Otra vez por acá? Sí, quería probar el de hoy, le dije, tratando de sonar casual. Hoy tenemos Lupita. Sabe dulcecito, va bien con la salsa de mango. Me senté, pero no comí. Solo pedí agua. Mientras esperaba, vi llegar a una muchacha, morena, delgada, con una mochila colgando. Saludó tímidamente, pidió 3 tacos de Lupita y se sentó junto a mí. Era callada. Al poco rato, la señora le trajo su orden. ¿Sabe quién es Lupita?, le pregunté en voz baja, más por probar una reacción. Ella se encogió de hombros. ¿La dueña del puesto? Negué. Decidí soltarlo. Lupita es una desaparecida. La joven soltó una risa nerviosa. ¿Cómo sabe eso? Saqué el celular. Tenía una captura de otro cartel que había visto en redes sociales. Lo mostré. La chica tragó saliva. ¿Y por qué le pondrían ese nombre al taco? No supe qué responder. Me quedé viendo cómo masticaba con lentitud el segundo taco, como si algo ya le empezara a incomodar. No sé si fue coincidencia, pero su rostro perdió color. ¿Estás bien? Ella asintió, pero se levantó de golpe y se fue caminando apresuradamente hacia un callejón lateral. La señora del puesto no se inmutó, solo limpió la mesa y tiró los restos a un bote. A veces no todos toleran el sabor, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Esa noche decidí no volver más. Sin embargo, los nombres continuaron. Cada semana, alguien diferente. Una vez vi Jonathan, luego Marta, luego Oscar. Y casi todos, días después, aparecían en carteles pegados por toda la ciudad. Se busca, desaparecido, visto por última vez en Coyoacán. No tengo pruebas, nada que mostrar, ni siquiera una foto, porque el puesto parece no existir durante el día. Pero si alguna vez andas por la zona de los viveros después de las 11 de la noche y ves un puesto con nombres en el menú, no te detengas, no preguntes, no comas, porque tarde o temprano alguien va a preguntar por ti, y tal vez